Son imágenes de la futura autovía del Duero entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. Un tramo ya finalizado pero que aún no se ha abierto al tráfico. Los trabajos avanzan sobre un trazado que acumula más de 2 décadas de espera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues parece que el 24 de agosto es la nueva fecha que ha fijado el Ministerio para abrir este tramo de la A11. Eso sí, la puesta en servicio será parcial. Fátima Pérez, cuéntanos. Este puente que tengo a mi espalda, el viaducto que salva el río Duero, es el principal obstáculo para que la autovía A11 pueda ser utilizada por completo. Por eso las administraciones han llegado al acuerdo de abrir el tramo de carretera que sí está habilitado para que circulen los coches el próximo 24 de agosto. La regularización extraordinaria de migrantes impulsa las altas de extranjeros en la Seguridad Social de Castilla y León. En junio se superaron los 114.000 afiliados, más de 12.400 por encima de la cifra de marzo. De ellos, unos 11.000 se habrían incorporado tras la regularización. Han pasado ya 2 semanas desde el incendio de Burgondo, en Ávila. Volvemos a una de las zonas más afectadas para conocer cómo poco a poco se intenta recuperar la normalidad. Entre ellos, este ganadero que lucha por sacar adelante de nuevo su actividad con el apoyo de sus vecinos. Me ha acompañado mucho, te daban mucho ánimo y la verdad que muy agradecido. Detenida una mujer de 57 años como presunta autora de un incendio forestal este pasado mes de julio en Vega de Espinareda, en la comarca del Bierzo. El Seprona investigó, dio con el lugar de inicio del incendio, obtuvo la colaboración ciudadana y ya ha ingresado en prisión provisional. Día grande hoy en el Sonorama Ribera de Aranda de Duero. La Moda, Valeria Castro o Leiva son algunos de los nombres que pasarán por los escenarios de un festival que también deja un importante impacto económico en la zona. Lucía Reñón, cuéntanos. Sí, en la edición pasada, en 2025, el Sonorama generó un impacto económico de casi 26,5 millones de euros aquí en Aranda, un 11% más que en el año anterior. Durante estos 5 días, por aquí se generan 1.500 puestos de trabajo para atender a las 150.000 personas que pasan por el festival. Esta semana hemos conocido el impacto de la regularización en el mercado de trabajo. En junio, Castilla y León contabilizó casi 114.200 afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Si lo comparamos con el mes de marzo, la cifra se ha incrementado en más de 12.400 personas. Y de todas ellas, la mayoría, al menos 11.000 hasta el momento, se han incorporado al sistema público al conseguir esta regularización extraordinaria. Valladolid es la provincia de Castilla y León que más afiliados extranjeros a la Seguridad Social contabilizó en junio de este año, casi 24.350. Le sigue de cerca Burgos con 22.580 y León con casi 15.250. Es una cifra que sube en todas las provincias de la comunidad, pero en la que más en Segovia. Allí el crecimiento ha sido de casi el 14,5% en apenas un mes. Durante el mes de junio, Castilla y León contó de media con casi 114.200 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, una cifra que crece en parte por la regularización extraordinaria de migrantes. Desde que comenzase a mediados de abril, en nuestra comunidad ya se han beneficiado de ella más de 11.000 personas. Con esta regularización lo que se les permite es poder dar ese salto a cotizar y a estar en una situación de legalidad administrativa, pero también laboral. Se incorporan sobre todo a trabajos del sector primario, de la construcción, a los cuidados y al empleo doméstico o a la hostelería. A pesar de que muchas veces nos encontramos con personas que en su país de origen contaban con una especialización máxima, podían ser médicos, arquitectos,
abogados, más allá de que puedan trabajar en esos sectores menos cualificados, pero que son tan importantes, también hay que darles esa oportunidad para prosperar. Algunos de ellos trabajarán por primera vez, otros ya lo hacían en negro. Eso sí, ahora con el permiso de trabajo en la mano podrán regularizar su situación laboral. Trabajar en mercado negro implica que no tienes derechos, que no puedes reclamar nada, permite que puedan salir de esa situación de ostracismo. Estos últimos meses ha crecido también el número de extranjeros autónomos, aunque los datos no permiten distinguir entre regularizados o no. Desde el Ministerio de Yolanda Díaz reconocen que será necesario reinterpretar los datos de empleo durante meses para aislar el impacto de la regularización. En julio el ingreso mínimo vital llegó a 37.758 hogares de Castilla y León. Son 6.000 más que hace un año. 2 de cada 3 receptores son mujeres. En el conjunto del país el número de prestaciones asciende a más de 879.000. Así está ahora mismo uno de los últimos tramos de la autovía del Duero en la provincia de Valladolid. Su apertura estaba prevista en primavera, después se barajó que se abriría el 27 de julio, pero tampoco se puso en marcha y ahora el Ministerio estima una nueva fecha para que por estos carriles, por los que sus vecinos llevan esperando más de 30 años, comiencen a circular los coches. El 24 de agosto sería la nueva fecha fijada por el Ministerio para abrir los 26 kilómetros habilitados en un sentido y los 31 en el otro, que tendrá la autovía entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. Fátima, tú estás en uno de esos municipios los que pasará esa autovía. Nos encontramos en el término municipal de Quintanilla de Arriba, uno de los municipios por los que pasará la autovía A11. Y este puente que tengo a mi espalda, el que salva el río Duero, es el principal obstáculo para que se pueda utilizar por completo esta carretera. Aunque veamos que las obras están muy avanzadas, no están terminadas y por eso las administraciones han llegado al acuerdo de abrir el tramo de carretera que sí está habilitado para que circulen los coches el próximo 24 de agosto, con la esperanza de liberar así de tráfico la nacional hasta ahora utilizada por los conductores, la N122. La promesa que se hizo hace 30 años de construir la autovía A11, la alternativa a la N122, parece ya no ser algo lejano. La última fecha para inaugurar los tramos finalizados planteada por el Ministerio es el 24 de agosto. Algo dicen, sí. Aquí noticia oficial desde luego no tenemos, nadie nos ha dicho nada. Y aunque entre los vecinos de los municipios por los que pasará muy cerca la autovía hay incertidumbre, predominan las ganas. Hay ganas de que empiece a circular ya, sí, hay muchísimas ganas. La gente está deseando de que esto se abra. Desean que con su construcción el tráfico disminuya en la carretera nacional. La N122 entre Peñafiel y Tudela de Duero es la vía que más siniestros acumula. Quitamos mucho tráfico por otra carretera, muchos accidentes que hemos tenido, mortales, que eso es lo más grave, y la otra carretera es que está muy mala, muy intransitable. Pero una apertura a medias también genera algunos miedos. El alcalde de Quintanilla teme que pueda haber embotellamiento en otras carreteras. Por Pesquera lo tienen muy difícil cruzarse camiones. Pesquera tiene cruces muy complicados y tiene curvas muy cerradas también. Por eso, aunque ya vean tramos finalizados por los que se podrá circular, tienen ganas de que las obras terminen por completo lo antes posible. Tras más de 3 décadas de espera, quieren que la autovía del Duero sea por fin una realidad. Con la apertura de esos 34 kilómetros, cuando esté terminado el viaducto sobre el río, la mayor parte de los 206 kilómetros entre Soria y Valladolid ya se podrán hacer por autovía. Quedarían pendientes unos 80 kilómetros, que son los tramos desde Quintanilla a Castrillo de la Vega, de Aranda de Duero a Langa de Duero y el último tramo de entrada en Soria. La 60 es otra de las carreteras pendientes de Castilla y León, un proyecto llamado a unir Valladolid y León por autovía y del que se empezó a hablar hace ya más de un cuarto de siglo. Desde entonces los avances han sido muy contados, aunque en los últimos meses se ha dado un nuevo paso. Transportes ha aprobado provisionalmente el proyecto para construir otros 10 kilómetros entre Villanubla y La Mudarra. Es un avance, sí, pero todavía queda mucho camino para completar una infraestructura que sigue sin conectar por autovía estas dos capitales. De los más de 120 kilómetros previstos, apenas 45 están construidos, 55 si sale adelante el nuevo tramo y se completa.
Junto con las obras de la A11, el ferrocarril centra las grandes inversiones de obra pública en la comunidad. Se trata de los 5 tramos de la línea del AVE Burgos-Vitoria, con más de 100 millones de euros de inversión en cada uno. 2025 se cerró con una inversión de 2.184 millones de euros en obra pública en Castilla y León, con más de 3.500 proyectos, y el ritmo se mantiene este año. 2026 y 2027 las inversiones son plurianuales, ya están planificadas y no hay previsión de que se reduzca. Eso sí, ya el año pasado se había producido una caída del 7% en volumen y está lejos de los 3.000 millones de euros que los contratistas creen deberían ejecutarse cada año. Este 2026 sigue primando la obra nueva. En carreteras está los tramos de la 15, la conexión por Zamora con Portugal, que eso también es previsible que algunos proyectos están acabando y se lance para el año que viene. Y a nivel de ferrocarriles, están empezando las obras, que es una inversión muy importante, de la conexión de Burgos con Vitoria. Pero se ha recuperado también la inversión en conservación. Sobre todo por la parte del Ministerio y de Adif, que se está balanceando y se están incrementando los importes de inversión en conservación. Y así se mantendrá al menos hasta el año que viene. El que haya elecciones en estas grandes infraestructuras no tiene apenas impacto, porque siguen su propio camino y van independientemente de las elecciones. Sí que luego, una vez que se consolidan las elecciones, pues puede haber cierto... Pueden cambiar las prioridades y lo que seguro cambiará es la entrada de liquidez. A partir del 28 sí que se empezará a notar que dejan de fluir esos fondos desde Europa. Con el fin de los fondos europeos. Ante el aumento de desplazamientos por carretera que se producen en esta época estival, la DGT intensifica los controles, sobre todo de velocidad, uno de los principales factores de siniestros de tráfico. Para controlarla se han instalado 5 nuevos radares, 3 de ellos en nuestra comunidad. Coincidiendo con esta campaña de vigilancia de la velocidad, la DGT ha puesto en marcha nuevos radares, 3 de ellos en Castilla y León, 1 en Soria y 2 aquí en Segovia, en esta Nacional 110, a su paso por los términos municipales de Navafría y Gallegos. La velocidad limitada a 90 km por hora. Se encuentran ya en funcionamiento estos radares de tramo, pero eso sí, en un periodo de 1 mes de aviso a los conductores. Además, Tráfico recuerda que la velocidad está presente en 1 de cada 5 accidentes mortales en carretera y que 6 de cada 10 conductores reconocen haber superado los límites de velocidad. Pero la velocidad no es el único factor de riesgo en carretera, también lo es el calor, especialmente para los motoristas. Las altas temperaturas están relacionadas con hasta un 17% de los accidentes de tráfico y además pueden hacer que algunos conductores reduzcan su nivel de protección y prescindan de parte del equipamiento de seguridad. José Manuel se prepara para la aventura, cazadora con orificios, casco jet y botas reducidas, todo es poco. Hay veces que te está dando el sol de lleno, la intensidad de la luminosidad también es mayor. Las altas temperaturas favorecen la fatiga, reducen la capacidad de concentración y pueden aumentar el tiempo de reacción. Equiparse en condiciones, cuando hace mucho calor, pues lógicamente hidratarnos, hacer paradas de manera recurrente cada poco tiempo. Además, con el ambiente por encima de los 35 grados, la superficie del asfalto puede superar los 60 grados y los neumáticos. Pero en verano, al minuto, 2 minutos, empezamos a tener ya 0,3, 0,5 más de presión. Conducir bajo temperaturas extremas puede generar efectos similares a los de una tasa de alcohol de 0,5 gramos por litro de sangre. Por las altas temperaturas puede llegar a ser mortal. Entonces, no solo mortal, sino que además nos puede generar unas lesiones muy, muy graves. Y es que antes de salir a la carretera, no olviden este dato. Casi 2 de cada 10 accidentes de moto estivales están ligados a las altas temperaturas. España impone controles fronterizos a todos los viajes procedentes de Italia. La medida, que durará 1 mes, llega una semana después de que Italia introdujera restricciones similares tras la llegada de unos 78.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta. Desde el Partido Popular lamentan que la política migratoria de Sánchez aísle a España, dicen, de la Unión Europea.
Las políticas migratorias de España afectan al resto de la Unión Europea y así se lo han recordado los socios europeos a Sánchez, que no comparten su política migratoria, que no están de acuerdo con las políticas de regularización masiva que crean efectos llamada y generan crisis como la actual, y por eso cada vez Sánchez está más aislado en el continente europeo y se enfrenta a algunos de los gobiernos de la Unión Europea. Una política responsable hubiera evitado estos enfrentamientos y hubiera evitado el aislamiento de España en la Unión. La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores organizaciones criminales asentada en España dedicada al tráfico de drogas, especialmente de hachís, en una operación en la que ha detenido a 57 personas en el país, una de ellas en Burgos. La organización introducía la droga por las costas españolas desde Marruecos y esta se transportaba por carretera hasta Madrid. En El Bierzo, una nueva detención por la presunta provocación de un incendio forestal. En este caso, la colaboración ciudadana ha sido clave para identificar al sospechoso, que ya ha pasado a disposición judicial. Con estas son 3 las detenciones que se han producido ya en Castilla y León por incendios forestales. No es la primera detención en la comarca del Bierzo de este verano, pero sí una mujer de 57 años ha sido detenida después de considerar que es la autora de un incendio forestal provocado en el paraje Los Llanos, en Vega de Espinareda, donde ardieron 2 hectáreas, en buena parte de pinos. El Seprona visitó la zona, observó cuál era el punto de inicio del fuego e inició unas pesquisas en ese municipio y en otros colindantes, y la colaboración de la ciudadanía ha sido determinante para dar con el paradero de esta mujer, que ya ha pasado por los juzgados de Ponferrada, por el juzgado de guardia, que ha decretado su ingreso provisional en prisión. Ya en el mes de julio, en la comarca del Bierzo, 5 personas al menos han pasado por estas instalaciones por los juzgados acusados de piromanía. El incendio de Burgondo, en Ávila, se mantiene desde el miércoles en índice de gravedad 1, aunque ya está estabilizado. Más de una veintena de medios siguen trabajando en la zona, pero las labores de extinción podrían prorrogarse aún un mes. La Fiscalía intentará acelerar la investigación del incendio. No obstante, no creen que la instrucción pueda concluir antes de finales de este año. Seguimos conociendo cómo han vivido los ganaderos abulenses afectados por el incendio originado en Burgondo ese terrible suceso. Ahora intentan reponerse y aportan forraje al ganado que antes pastaba en las fincas calcinadas. El sector primario continúa recuperándose del incendio que ha arrasado con todo a su paso. Jorge es uno de esos ganaderos, asentado en Piedralabis, que tuvo que actuar ante la proximidad y virulencia de las llamas. De esta misma finca sacamos ganado, nos pilló la lumbre en el camino, ya lumbre de 2 metros ya por arriba, por abajo. 3 compañeros se fueron con mi coche, mi hermano, un primo mío y yo nos quedamos y pasamos la lumbre en un camino como pudimos. Pero bueno, estamos vivos, los animales nosotros los hemos sacado. Las pérdidas son numerosas, también en lo que respecta al terreno donde tiene a su ganado. Estamos echando de comer porque aquí había pasto para medio verano y ahora pues esto está quemado todo. Es ahí donde ha encontrado el apoyo unánime de sus vecinos, que no han dudado en ayudar, con maquinaria pero también con sus propias manos para reparar el cercado. La gente me ha acompañado mucho, te daban mucho ánimo. Y la verdad que hemos agradecido, que aunque la gente no estuviera aquí, pues aquí estábamos repartidos. Ellos estaban más en la parte del pueblo, yo pues en las fincas. Porque a pesar de haber pasado los peores días de su vida, también le ha recordado que nunca estará solo. Y los vecinos de Záfara, uno de los pueblos afectados por el incendio de Fermoselle, en Zamora, se han reunido hoy para hablar sobre cómo podrían mejorar sus actuaciones de cara a un futuro incendio. Su idea principal pasa por reclamar más agua, hidrantes localizables, cortafuegos, planes de evacuación y una mayor inversión en prevención. España es el país de Europa con más superficie quemada. Se han superado las 200.000 hectáreas. Llevamos ya más de un 73% de hectáreas quemadas con respecto a lo que es la media de los últimos decenios. Solamente en julio se ha quemado un 15% más de superficie que la media de todo el año. Las hectáreas quemadas son 5 veces más que el año pasado por estas fechas. España sea un territorio muy inflamable y hay algunos informes que ya hablan de hasta 20
veces más probable que tengamos incendios extremos con respecto a unas condiciones climáticas normales. El daño del fuego es total, tanto para la fauna como para la flora. Durante los próximos meses vamos a ver cómo seguramente se contaminan algunos ríos, vamos a ver cómo especies animales pues tendrán que moverse para encontrar nuevas zonas de alimentación. Aseguran que se ha perdido además el mosaico agroforestal, siendo necesario, señalan, priorizar zonas para actuar. No implica desbrozar todo el monte porque tenemos montes donde el matorral hace una función importante a nivel de biodiversidad, pero sí es necesario encontrar esas zonas estratégicas de gestión y actuar sobre ellas. Porque para evitar esta imagen se necesita, dicen, prevención en el territorio y prevención social. Todo ello unido a un plan a varios años con una financiación sostenida en el tiempo. Varios pueblos en Segovia, el ayuntamiento allí se plantea endurecer las restricciones en el uso de agua. La situación podría complicarse a partir del 20 de agosto. Es la fecha que se han marcado para imponer nuevas medidas. El agua embalsada en el Pontón Alto permite un uso normal en una parte de la ciudad, pero el resto, aproximadamente la mitad de los vecinos que beben de Puente Alta, tienen prohibido el riego desde finales de junio. Cortes en el suministro de agua, primero entendemos que durante unas determinadas horas del día y después pues las horas que sea necesario. Es una situación a la que nadie quiere llegar, pero tenemos que ser muy realistas. Es una situación que puede darse. No podemos controlar el tiempo, no podemos controlar que iba a decir que regresen, no, que vengan las lluvias que no hemos tenido. Sí está en nuestras manos controlar el consumo. Si hay un lugar donde llevan meses preparando la llegada del eclipse solar, ese es el Museo de la Ciencia en Valladolid. El día antes van a organizar una serie de actividades para todos los públicos que incluyen su espacio interior, el planetario, pero también el exterior del museo. Desde el Museo de la Ciencia de Valladolid no se podrá ver el eclipse, pero el día antes hay una jornada especial para celebrar este fenómeno. Planetario 24 horas, videomapping, música en directo y experiencia gastronómica. Vamos a hacer una videoproyección en la plaza y vamos a tener diferentes vídeos que están relacionados con la ciencia, con el museo y con el eclipse. Desde hace meses no paran de hablar del eclipse a sus visitantes. Nosotros, la primera reserva que tuvimos fue casi hace 2 años de 3 grupos de americanos que vienen justamente el día 11 y tienen reservadas sus 3 sesiones para ver el programa del eclipse. Gente muy relacionada con asociaciones de astronomía americanas que son seguidores de los eclipses allá donde estén. Estos días, quienes se acerquen al museo tendrán regalo. A los museos de ciencia nos ha mandado estas gafas para que todo el mundo que visite el museo, con su entrada, se lleve también una de estas gafas. El museo ha puesto en marcha también un concurso de fotografía. Se premiará que la instantánea muestre que el eclipse se ha visto desde la ciudad de Valladolid. Les contamos ahora una historia de esfuerzo y solidaridad. Es la de Nemesio, Neme, un vecino de Villamuriel de Cerrato. Pese a llevar 2 prótesis de rodilla y ser cuidador de su mujer con esclerosis múltiple, recorre más de 700 kilómetros del Camino de Santiago para visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos. La historia de Nemesio es también la de Fonsi, su mujer. Ella lleva más de 20 años conviviendo con la esclerosis múltiple y él ha estado a su lado durante todo ese tiempo. Ahora ha querido convertir este camino en una forma de contar lo que viven muchas familias y también de reivindicar el papel de quienes cuidan. Un reto que además afronta con 2 prótesis de rodilla y después de recorrer hasta ahora la mitad del camino, en total unos 700 kilómetros hasta Santiago. Este es el día a día de Nemesio para hacer visible una realidad que a veces cuesta ver. Siempre he tenido buena sensación. Desde el principio lo tenía muy claro, sabía lo que quería, sabía por qué lo hacía. Su objetivo ha sido convertir cada etapa en un altavoz para una realidad que conoce muy de cerca. Su mujer, Fonsi, convive con la esclerosis múltiple desde hace más de 20 años. Fonsi lo que me representa a mí es mucho. Ella es la que me da mi fuerza para día a día. Ella es más fuerte que yo. Aunque tiene ella la enfermedad, pero es la que me
me empuja siempre, la que dice que no hay peligro, que hay que tirar para adelante. Con 2 prótesis de rodilla, Nemesio ha dejado atrás cientos de kilómetros, pero asegura que el apoyo recibido durante el recorrido le ha dado fuerzas para continuar. Ha sido la manera de dar voz a esto y estoy encantado, emocionado. Me he emocionado en varias ocasiones y me sigo emocionando. Ahora espera que toda esa visibilidad se traduzca también en ayuda para la Asociación de Esclerosis Múltiple. Los cuidadores es muy importante porque el cariño de las personas, que estés ahí al lado, eso ya vale mucho, es la mejor medicina. Ahora se encuentra a mitad de su objetivo, pero el verdadero destino, dice, será que cada paso haya servido para hacer más visible la esclerosis múltiple. En Castilla y León tenemos más de 647.000 animales de compañía. La mayor parte de ellos son perros y también gatos, concretamente 264.000 felinos. Hoy, en el Día del Gato, queremos poner el foco en quienes cuidan de las colonias felinas. En Villaquilambre, en León, decenas de voluntarios dedican tiempo, esfuerzo y también recursos propios para cuidar de estos animales los 365 días del año. Llueva, haga frío, calor o sea festivo, Andrea y Mónica tienen una cita todos los días del año. En su caso, con Cotton o Princes, 2 de los gatos de estas colonias del municipio de Villaquilambre. El día a día pues es venir una vez al día, 24/7, 365 días al año, llueva, granice, a poner comida a los gatos. Son parte del Carro de Freya, una asociación con poquitos socios y más de 30 voluntarios que se reparten en otras tantas colonias del municipio. Alimentarlos es solo una parte del trabajo. La captura, esterilización y retorno. ¿Qué hacemos? Alimentamos, desparasitamos y cuidamos de los gatitos que viven en una colonia y les capturamos para llevarles al veterinario a esterilizar. Así también, de alguna manera, pues servimos de control poblacional. En este caso, no en todos, el ayuntamiento sufraga estas esterilizaciones, pero además cuentan con Sandoval, un veterinario que también de forma altruista trata a estos animales. El resto de cuidados y gastos recaen en los propios voluntarios. Necesitamos dinero, pero también necesitamos casas de acogida, necesitamos difusión en redes. Porque sin refugio propio, las casas de acogida son fundamentales. Cuando aparece un gato que es candidato a ser adoptado, un gato enfermo, rescatamos a ese gato y le buscamos una casa de acogida, que muchas veces es el propio baño de nuestra casa. Mañana Cotton, Princes y el resto volverán a por su comida y Andrea, Mónica y el resto de voluntarios volverán a estar ahí. La excavación arqueológica que se está llevando a cabo en el yacimiento arqueológico de las Cuevas de Soria ha dado los primeros resultados. Los elementos encontrados proporcionarán nueva información sobre el paisaje y comunidades que habitaron en esta zona. Esta excavación que se está realizando en el Cerro de San Cristóbal busca ampliar una investigación de 2023. En ella se obtuvieron resultados sobre la edad del hierro y la evolución histórica del Alto Duero durante el primer milenio antes de Cristo. Los trabajos forman parte del proyecto Orígenes, un análisis que combina métodos tradicionales con técnicas científicas más avanzadas para recabar la información. Este estudio ha sido promovido por la Diputación Provincial de Soria y pretende reconstruir la evolución del paisaje y las relaciones de las comunidades que habitaron este territorio hace más de 2500 años. Esta estructura de piedra de entre el 300 y 600 a.C. es uno de los principales hallazgos de la excavación. Hacen un muro que va a dirección este-oeste paralelo a la muralla y a partir de ahí estamos viendo que hay diversas instancias. Tenemos 2 bien documentadas, ¿no? Una casa y una estancia aneja al otro lado que seguramente es un taller metalúrgico. La investigación busca responder algunas cuestiones sobre los procesos de sedentarización. Esos grupos humanos, cuando tú vienes con una familia y te haces una cabaña, pues no tiene mucho problema. Pero claro, cuando quieres hacer casas de piedra en torno a un muro que lo organiza todo, te tienes que organizar socialmente con los demás. ¿Y quién se organiza y cómo se organiza? La investigación busca responder a algunas cuestiones sobre los procesos de sedentarización. Tenemos muchas mandíbulas y a través del desgaste de los dientes de las mandíbulas podemos conocer muchísima información, sobre todo la edad a la que sacrificaban esos animales. Eso nos da mucha información sobre la productividad y sobre el tipo de recursos que estaban explotando de la cabaña ovina y caprina. Los arqueólogos están empleando métodos tradicionales y técnicas avanzadas. Análisis de paleomagnetismo, ¿no? A nivel de fecha, la estructura de combustión, el famoso carbono 14, que para esta fase histórica da algunos problemas, pero también lo hemos hecho. El estudio forma parte del proyecto Orígenes. En Salamanca hay polémica por la restauración del puente romano. La rehabilitación está provocando división de opiniones entre los salmantinos.
El puente romano de Salamanca estrena imagen y no ha dejado indiferente a nadie. La actuación realizada en la parte interior de los pretiles ha cambiado notablemente su aspecto. El nuevo mortero, mucho más claro, contrasta ahora con la piedra y ha abierto el debate entre los salmantinos. Para algunos, el resultado mejora y rejuvenece uno de los grandes símbolos de la ciudad. Para otros, la intervención rompe por completo con su estética tradicional. Hemos venido hasta aquí para verlo de cerca y, sobre todo, para preguntar a quienes cruzan el puente si les gusta o no su nueva imagen. Pues no me parece bien, porque a mí me gustaba como estaba antes, descaronada, que es como estaba la piedra auténtica de los romanos. No porque sea más limpio le quiten la esencia de lo que es el puente romano. Me gustaba más antes. Tapar la piedra es tapar la historia, ¿no? Y los gallegos nos gusta la piedra. Bueno, yo creo que bien, ¿no? Ha hecho poco cambio. Yo creo que de estas cosas, cuanto menos se toquen, mejor. A mí me ha encantado. Ya lo he comentado yo con los amigos, que otro día venimos un grupo, y fenomenal. Le ha dado una tonalidad que se adapta como a tiempo antiguo. No me convence, no. Discrepo. Y día grande hoy en el Sonorama Ribera de Aranda de Duero. Por sus escenarios pasarán grandes artistas en una jornada que reunirá a cerca de 40.000 asistentes. Vamos hasta allí en directo. Lucía Reñón. Pues sí, ambiente de día grande el que se respira aquí en Aranda. Esta tarde por el recinto El Picón pasarán artistas de la talla de La Moda, Valeria Castro o Leiva, pero aquí en la Plaza del Trigo ya ha comenzado la fiesta con conciertos como el que escuchábamos hace unos minutos de Oslo Ovnis. Y es que el Sonorama genera un impacto económico no solo dentro del recinto, sino también por toda la ciudad. Estos días por Aranda de Duero pasan más de 150.000 personas que dejan en comercio, hostelería y alojamientos millones de euros. Más de 26 millones de euros inyectó el Sonorama Ribera a la economía de Aranda de Duero en su última edición. Pues imaginaros el alojamiento de 150.000 personas que vienen en esos días. Esa gente tiene que comer, transita por las calles, se desplaza. Según el estudio realizado por la Universidad de Burgos, cada asistente desembolsó de media 105 euros en bares y restaurantes fuera del recinto, 100 euros en alojamiento, 59 en compras y 33 en transporte. Principal gasto es el piso. Creo que nos ha costado, ¿cuánto nos ha costado el piso? 900 euros para 4, o sea que, bueno, no está nada mal, dentro de lo que hay. Consumes mucho cerveza, ahí es donde se va un poco el dinero, comer por ahí. El Sonorama genera entre 1.500 y 2.000 empleos directos, priorizando siempre la contratación de trabajadores de la localidad. Nuestro principal objetivo es que Sonorama Ribera tenga siempre un impacto en la comarca y en la localidad que lo acoge, porque es la que también acoge las molestias. Y nosotros sí ampliamos un poco más la plantilla porque, claro, no nos damos abasto. La triplicamos. Somos a despachar como 10 o 12 personas. Durante los días de festival, Aranda duplica su población. El 93% de los asistentes vienen de fuera, convirtiendo así la ciudad en uno de los principales destinos culturales del verano en España. Y anoche Sex y Cebras fueron uno de los protagonistas del Sonorama Ribera. El grupo madrileño hizo vibrar al público de Aranda de Duero con un concierto cargado de energía. Una fiesta en mi cabeza, subo bajas, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Si hoy me siento una farsa, pero tú te abriste una birra, ya no hay que morir, me dijiste, y por algo hay que vivir, mañana no existe, y da igual si estás